Comenzaremos con el desarrollo del módulo 3, encargado de la biomecánica de la cadena cinemática de miembro superior. Vamos a describir esta cadena, compararla con los grados de libertad de la cadena cinemática de miembro inferior, y la clase va a definirse después desarrollando el complejo articular más móvil del cuerpo, es decir, la biomecánica del complejo del hombro. Esta clase la vamos a dividir en dos. La primera parte va a encarar la relación estructura-función y la cinemática de la articulación glenohumeral y su concomitantes movimientos y deslizamientos de la articulación subdeltoidea. En la segunda parte de la clase se va a encarar la cinemática de la cintura escapular y la miocinética. Comencemos entonces con esta parte de la clase. Cuando empezamos a describir la cadena cinemática de miembro superior, podemos hablar del conjunto de unidades biomecánicas y eslabones que se están relacionando para cumplir una función. Toda la cadena cinemática de miembro superior va a tener como objetivo el de orientar a todo el miembro superior en el espacio para lograr que la mano, como el extremo ejecutor prensil, pueda tomar los objetos y manipularlos. Es por eso que el conjunto de eslabones, omóplato, clavícula, tórax, brazo, que va a reunir en el conjunto de unidades biomecánicas que constituye la cintura escapular y la glenohumeral, va a estar conformando un complejo con 12 grados de libertad de movilidad. ¿Cómo lo analizamos esto? Bueno, si consideramos que la articulación externo-costoclavicular es una articulación de encaje recíproco, pero ya vamos a estudiar que por la presencia de un disco o un menisco intraarticular va a tener también la posibilidad de rotación, quiere decir que en esta articulación tenemos 3 grados de libertad de movimiento. A nivel de la articulación acromioclavicular con los deslizamientos de la artrodia también van a poder sumarse 3 grados de deslizamientos en 3 direcciones, y la articulación escapulotorácica con una sinsarcosis va a también tener 3 grados de libertad de movimiento. Sumado a la enartrosis de la glenohumeral, encontramos que puede orientarse en la parte proximal en 12 grados, como lo menciona ahí el cuadro. Cuando le sumamos las articulaciones del codo y las radiocubitales, vamos a tener como objetivo la aproximación de la mano y alejamiento de la mano hacia la boca y al tronco, y la posibilidad de invertir la posición de la mano en los movimientos de pronosupinación. Aquí se le va sumando 2 grados de libertad de movimiento. Y para completar este análisis, sin terminar de ser exhaustivos con todo el conjunto de los movimientos intrínsecos a nivel de las metacarpofalángicas e interfalángicas y las articulaciones del pulgar, solamente hasta la muñeca, por ser una glena y constituir una condilia, vamos a observar que la parte más proximal de la mano, entonces en la muñeca, se suman 2 grados de libertad de movimiento. A esto entonces llegamos con un total de 16 grados de libertad de movimiento, y si los observamos a nivel de los gráficos de la derecha, vemos que la posibilidad de movimiento de la mano con un vértice en las articulaciones proximales constituye un gran cono de base bastante amplia que va barriendo los 3 planos del espacio y que va a permitir una movilidad centrada frente al plano del campo visual, posibilitando incluso grados de libertad de movimiento más allá de amplitudes y de posibilidades que se requieren en la vida cotidiana. Es decir, que vamos a tener
como habíamos estudiado en el primer módulo, grados de libertad de movimientos y amplitudes en exceso, constituyendo lo que se denomina el principio de reservas, y la posibilidad de compensar con el segmento vecino cuando se limita alguna unidad biomecánica o algún movimiento. Si esta articulación, si estos conjuntos, mejor dicho, de unidades biomecánicas constituyendo la cadena cinemática de miembro superior, la comparamos con la cadena cinemática de miembro inferior, podemos ver que en el conjunto de estructuras y unidades biomecánicas más proximales tenemos a la enartrosis de la coxofemoral, que se le va a sumar un grado de libertad de movimiento de la sacroilíaca. A nivel de la rodilla va a tener un solo grado de libertad de movimiento y se le podría sumar la rotación en posición de flexión, pero no en la posición propia de la especie. Y a nivel del tobillo o articulación tibio-peroneo astragalina se le suma un solo grado de libertad, es decir que como mucho vamos a poder constituir una cadena cinemática de 6 o 7 grados de libertad de movimiento, es decir que en este caso de miembro inferior, como vamos a ver en el próximo módulo, va a tener prioridad la estabilidad y no la movilidad. Para encarar el conjunto de estos movimientos propios de la especie, tenemos que estudiar un conjunto de modificaciones estructurales, tanto del tórax como de la cintura escapular, como vemos en estos gráficos, en una comparación de estructuras de la cintura escapular y de la región más proximal del brazo a nivel de un cuadrúpedo, en una evolución intermedia cuando se lo compara con algunas estructuras homínidas del estilo del Australopithecus, previo al Homo sapiens sapiens y al propio de nuestra especie. Las comparaciones con animales que se encuentran todavía cercanos a nuestra especie, en general se hacen con el macaco, con el gorila, con el chimpancé, con el bonobo también, que acá no está el dibujo. Cuando nosotros observamos en un cuadrúpedo, fíjense que la cintura escapular tiene una organización en donde las escápulas se encuentran en plano sagital y la orientación de las clavículas tienen una oblicuidad en donde el extremo externo está más adelantado que el extremo interno. A su vez, la paleta humeral, es decir, el extremo inferior, la epífisis inferior del húmero, se encuentra paralelo al suelo. Cuando empezamos a ver esta evolución, los omóplatos se empiezan a ubicar en un plano oblicuo. El tórax, que tiene un diámetro antero-posterior mayor, empieza a tener un diámetro mayor en sentido látero-lateral. Las clavículas se horizontalizan y empieza una rotación a nivel de la diáfisis del húmero, que culmina con casi unos 80 grados de rotación entre la posición de la cabeza del húmero y el eje de la paleta humeral. Lo vemos en esta secuencia de otras especies de monos más alejados del humano, y en chimpancé, en gorila, y en este caso es el húmero humano. Cuando lo analizamos ya en nuestra especie, observamos que el omóplato se ubicó a 30 grados del plano frontal, que el diámetro látero-lateral del tórax es verdaderamente de mayor preponderancia que el diámetro antero-posterior, que el extremo externo de la clavícula se encuentra por detrás en una oblicuidad opuesta a la que venía teniendo el caso de los cuadrúpedos, y una oblicuidad de la diáfisis del húmero
con una rotación que lo observamos en el canal de torsión, justamente propio de este hueso. Acá encontramos entonces que tanto el omóplato con respecto al plano frontal como la clavícula también con respecto al mismo plano frontal o coronal van a estar conformando ángulos de 30 grados. Otros parámetros que nos están mostrando acá, por ejemplo en un tórax de un cuadrúpedo en donde las cavidades glenoideas claramente se encuentran hacia adelante para que se ubique el miembro anterior, en el caso del cuadrúpedo, homologado al superior, en compresión, en apoyo de las patas delanteras, tienen una oblicuidad en este ángulo del raquis y del hombro de unos 70 grados. Fíjense que este diámetro anteroposterior, como dijimos antes, se transforma en un diámetro mayor lateral y el ángulo raquis-hombro se modifica a 145 grados. Acá vemos justamente cómo además conforma un ángulo respecto del plano frontal o coronal, el ángulo escapular de 30 grados respecto del plano entonces coronal. Cuando vemos estos huesos estamos observando la comparación de los huesos del chimpancé. Fíjense que es bastante parecida la clavícula, el húmero, bastante similar, el omóplato, aunque mucho más alargado. Lo que observamos dentro de las características del omóplato, por ejemplo en el chimpancé, el gorila más cercanos al hombre, es que tienen mayor desarrollo la apófisis acromial, el acromion y la apófisis coracoides, mientras que aquellas especies más alejadas del humano tienen muy poco desarrollo la apófisis coracoides y menos desarrollo también comparativo el acromion. Por otra parte, hay una verdadera diferenciación entre troquíter y troquín, con una profundización del canal bicipital en nuestra especie y en las especies cercanas. Sin embargo, en las más alejadas casi no hay diferenciación entre troquíter y troquín y tiene muy poca profundidad el canal bicipital. Por último, otros de las características que se puede estar viendo en esta anatomía comparada es la posición que va resultando más alejada de la epífisis superior, la B deltoidea. Fíjense acá cómo va descendiendo en ubicación, en posición dentro de la diáfisis del húmero, la rugosidad donde toma inserción el deltoides. Esto significa que va a tener más brazo de palanca en nuestra especie y en las especies cercanas respecto de las más alejadas. Va a tener una eficacia en la posibilidad de generar fuerza debido a la posición de suspensión del miembro superior respecto del tronco. Como en todas las unidades biomecánicas, como en todas las regiones, vamos a empezar a describir o siguiendo un hilo conductor que es la relación estructura-función. En el conjunto de unidades biomecánicas, esta relación estructura-función va a estar teniendo una complementariedad entre movilidad y estabilidad. Ya habíamos estudiado desde el primer módulo que cuanto más se apunta a la movilidad, menos estabilidad se tiene, y cuanto mayor es la estabilidad, se va perdiendo movilidad. En este interjuego es que las estructuras que constituyen el complejo articular del hombro van a tener que estar estabilizando y moviendo, ya que van a estar conformando uno de los complejos más móviles del cuerpo. Empecemos entonces a caracterizar la movilidad. Complejo articular que constituye las unidades biomecánicas más proximales de la cadena cinemática del miembro superior
lo conforman un conjunto de articulaciones o de unidades biomecánicas. No es solamente la glenumeral, claramente la glenumeral o escapulohumeral es la protagonista, es la que va a tener un mayor porcentaje de participación en el movimiento, pero podemos enumerar 6 articulaciones interrelacionadas en este sector más proximal, 3 de ellas del tipo sinovial o diartrosis y 3 que van a estar unidas a través de distintos tejidos, es decir, que son articulaciones no sinoviales. Las 3 articulaciones sinoviales, recordamos, como ya lo habíamos mencionado, la glenumeral o escapulohumeral, que es una enartrosis, la acromioclavicular, que es una articulación artrodia, y la esternocostoclavicular, que es una articulación del género encaje recíproco o celiar. Estas 3 son de tipo diartrosis o sinovial. La escapulotorácica la conforman la unión a través de músculos, es decir, es una sinsarcosis. La coracoclavicular es la unión a través de ligamentos, los ligamentos coracoclaviculares trapezoide y conoide. Y la articulación subacromial es una articulación o estructuras de deslizamiento a través de bolsas serosas. Cuando estudiamos la participación en toda la amplitud del movimiento, no se pueden estar estudiando de manera separada. Todos van a estar contribuyendo en la participación de este movimiento. Por lo tanto, vamos a estudiar a la articulación glenumeral o escapulohumeral, que va a estar contribuyendo con un 50% de toda la amplitud. La escapulotorácica va a estar contribuyendo con 30% de todo el movimiento, y las articulaciones acromioclavicular y esternocostoclavicular van a aportar un 10% cada una al conjunto de amplitudes articulares. Cuando analizamos las características biomecánicas de este conjunto de articulaciones, de unidades biomecánicas que constituyen el complejo proximal, estamos analizando 3 articulaciones que algunos autores mencionan verdaderas, están refiriéndose a las sinoviales o diartrosis, y 3 falsas, que se están refiriendo a las no sinoviales o unidas a través de distintos tejidos. El conjunto va a tener gran movilidad en los 3 grados de libertad de movimiento, en los 3 planos y alrededor de los 3 ejes, con una gran incongruencia articular. Recuerden que cuanto menos congruencia y vamos a tener más movilidad pero menos estabilidad, y están en contacto superficies de pequeñas superficies de contacto, mejor dicho, y muy discordantes. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? La definición de congruencias es que muchos puntos de una superficie se ponen en contacto con muchos puntos de otras, y en este caso, al ser incongruente, lo que nos están mencionando es que pocos puntos de contacto de una superficie articular se van a poner en contacto con la homóloga a la cual se enfrenta. Va a tener entonces una gran inestabilidad rotatoria tridimensional, y pensemos que todo el conjunto de movimientos y amplitudes, velocidades y fuerzas que realiza el miembro superior están solamente unidos al esqueleto axial a través de la articulación pequeña esternocostoclavicular y de músculos, entre los cuales está la articulación escapulotorácica, pero no tiene una gran superficie de contacto, una gran congruencia, una gran transmisión de fuerzas a través de los huesos, sino es gran inestabilidad, gran incongruencia y gran movilidad. En esto recordamos aplicar el concepto de rotación conjunta y rotación adjunta. Lo habíamos visto también en primer módulo, y
podemos repasar aquí lo que se denomina la paradoja de Codman. Recordamos que rotación conjunta se iban a dar esa rotación involuntaria, automática, relacionada con estructuras sin gasto de energía, cuando de una manera sucesiva se realizan movimientos en dos planos diferentes del espacio, por lo cual se produce un movimiento automático de rotación en el tercer plano. Si recordamos o pueden ahora realizar esta misma prueba que nos muestran los gráficos de Kaplanchi con su propio cuerpo. Empezamos con el miembro superior al costado del cuerpo, el pulgar hacia adelante, y se realiza un primer movimiento por el plano frontal o coronal hasta llegar a los 180 grados de amplitud. Cuando llegamos a este punto, volvemos por el plano sagital hacia la posición inicial, observando que el pulgar se encuentra hacia atrás y la palma de la mano se encuentra hacia afuera, lo que nos está mostrando que se produjo una rotación automática involuntaria, es decir, una rotación conjunta de 180 grados. Si nosotros queremos seguir reproduciendo este movimiento y queremos continuar el movimiento de abducción, vamos a encontrar que se frena o se limita porque justamente sigue rotando de manera conjunta. Cuando queremos volver a la posición inicial se requiere un gasto de energía, activación muscular, es decir, un movimiento de rotación adjunta de sentido contrario. Esta paradoja de Codman también se puede empezar por el plano sagital, es decir, se puede empezar con la palma de la mano hacia adentro y el pulgar hacia adelante, comenzando primero con un movimiento de 180 grados del plano sagital, volviendo a la posición inicial por el plano frontal, y también se va a lograr esa rotación conjunta de 180 grados. Esto es importante para poder aplicarlo en un diagnóstico diferencial, en ver cuáles serían los problemas que pueden tener las rotaciones, si requiere gasto de energía o no, si son problemas intraarticulares o extraarticulares, etc. Por otra parte, vamos a ver el conjunto de factores que van a estar interviniendo en la estabilidad del conjunto o complejo articular del hombro. Lo vamos a ver desde diferentes autores. Por un lado, Miralles, Kaplanchi nos muestran factores de estabilidad como la relación que tiene de tamaño entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. Lo que vemos es una gran asimetría en estos puntos de contacto, es decir, al haber muy pocos puntos de contacto, homologándolo a una bola de golf sobre su tee, muy pocos puntos de contacto, lo que nos está mostrando es una gran inestabilidad, tanto que si se relaciona en sentido vertical la cabeza humeral con respecto a la cavidad glenoidea, conforma un 75% de contacto. En cambio, en sentido antero-posterior va a conformar un punto de contacto de menos del 60%, es decir, un 57%, muy poco para el contacto de brindarle estabilidad desde el punto de vista estructural. También se requiere para esta estabilidad la integridad de la cápsula, el que pueda mantenerse cerrada al vacío la inserción capsular y reforzada por los ligamentos. Apenas se lesiona la cápsula en lo que se denomina una lesión de Bankart, se pierde la estabilidad porque se pierde justamente la integridad capsular. Y por último, también como factor muscular vamos a encontrar que va a estar requiriendo gasto de energía, el control de la posición antero-posterior de la articulación glenohumeral. Se va a requerir también un factor muscular, la orientación de las glenoides, es decir, la ubicación del omóplato para que la cavidad glenoidea se ubique de manera correspondiente a la cabeza del húmero, y el centrado
de la cabeza humeral en la cavidad glenoidea, que el centro de la cabeza apunte al centro de la cavidad glenoidea. Quiere decir que este conjunto de factores de estabilidad va a tener que estar respondiendo, como dijimos antes, a una gran movilidad, a una gran inestabilidad rotatoria tridimensional, y van a estar actuando factores de coaptación estática, es decir, sin movimiento, con las articulaciones en reposo, tanto pasiva como activa. El conjunto de factores de coaptación estática pasiva, como mencionamos antes, es esa presión negativa intraarticular, la superficie articular reducida, que mencionamos acá las relaciones estructurales entre cavidad glenoidea y cabeza humeral, la cápsula, la integridad de la cápsula, y los ligamentos glenumerales y coracohumerales que estén intactos. Para sumar, porque no va a ser suficiente darle estabilidad estática con estos factores pasivos, se van a activar 19 músculos que van a estar conformando 25 pares de fuerza. Fíjense en este, como hablábamos del centrado de la cabeza humeral durante el movimiento de abducción, que el centro de la cabeza esté apuntando al centro de la cavidad glenoidea, y en esto ante los movimientos de rotación. Fíjense en este caso, rotación externa, como el centro de la cabeza no está apuntando al centro de la cavidad glenoidea, como en este caso que tenemos una rotación neutra, y en esto está en rotación interna, en este dibujo, en donde el centro de la cabeza tampoco está apuntando al centro de la cavidad glenoidea. Tanto rotación externa como rotación interna, entonces pierden ese centrado y van a tener que requerirse fuerzas musculares para estabilizar el centrado de la cabeza en la cavidad glenoidea. Kaplanchi va a estar clasificando a los músculos que van a estar actuando en la estabilidad glenumeral en músculos transversales y músculos longitudinales. Dentro de los músculos transversales encontramos los músculos del manguito rotador, como por ejemplo acá vemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Y también se le va a sumar la porción larga del bíceps, que va a estar tanto en el grupo de los músculos transversales, como lo vemos acá, como también en el grupo de los músculos longitudinales. En este último, entonces, empezamos definiendo también a la porción larga del bíceps, a la porción corta del bíceps con el coracobraquial, a los fascículos claviculares del pectoral mayor, al deltoides con sus fascículos medios, anteriores y posteriores, y a la porción larga del tríceps, que también, yendo a insertarse en la carilla subglenoidea, va a generar un efecto antigravitatorio, tratando de evitar que se descienda o caiga la cavidad glenoidea, manteniendo entonces centrada la cabeza a la cavidad glenoidea. Otros autores, como por ejemplo Viladot, hablan de estructuras de estabilidad constituyendo un complejo espino-escápulo-humeral. Estos rombos estatodinámicos, quiere decir que son 4 músculos conformando un rombo, que van a estar actuando tanto en mantenimiento de la posición estática como estabilizando ante los distintos movimientos. Va a estar definidos 2 de estos rombos. Uno conformándolo el pectoral menor, el músculo coracobraquial, el redondo mayor y el músculo romboides. En cambio acá encontramos otra constitución del rombo, como el angular o elevador de la escápula, el romboides, el redondo mayor y el supraespinoso. Por último, este mismo autor nos va a mostrar cómo la acción antagonista entre la porción larga del tríceps y la porción larga del bíceps van a estar
siendo sinérgicas y colaborando en el centrado y en la estabilidad de la articulación. Cuando se estudia las acciones del tríceps braquial en las distintas posiciones que va adoptando el húmero en el recorrido durante la abducción, vemos que cuando se encuentra el brazo al costado del cuerpo, en una posición anatómica, la porción larga del tríceps, como mencionábamos antes, eleva a la cabeza del húmero. En una posición de abducción de 90 grados, la porción larga del tríceps se corresponde con el eje longitudinal también del brazo y coapta a la cabeza en contacto con la cavidad glenoidea. Cuando se superan los 90 grados, la porción larga del tríceps se va a tensionar, porque es un antagonista de la abducción, y va a evitar que se descienda la cabeza o que se luxe hacia abajo. Si nosotros esto lo seguimos el mismo recorrido durante la abducción, pero analizando la porción larga del bíceps, vemos que en la primera parte, donde el bíceps se encuentra, el brazo se encuentra al costado del cuerpo, la porción larga del bíceps está generando un descenso de la cabeza. El tríceps lo ascendía, el bíceps lo desciende. Quiere decir que el equilibrio de estas fuerzas antagónicas centran a la cabeza en la cavidad glenoidea. Cuando llegamos a los 90 grados, la porción larga del bíceps también coincide con el eje longitudinal del brazo y coapta a la cabeza contra la cavidad glenoidea. Le da estabilidad. Cuando supera los 90 grados, la porción larga del bíceps va a ser un factor luxante hacia abajo, va a generar un descenso de la cabeza y provocar o intentar provocar la pérdida de las relaciones de la cabeza con la cavidad glenoidea, pero en este momento es que se tensa la porción larga del tríceps, evitando entonces esa luxación. Vemos la complementariedad entonces entre ambos músculos antagonistas durante el recorrido de la abducción glenohumeral y su colaboración en la estabilidad. Como decíamos, por último también el mismo autor Viladot muestra a la importancia que tiene la apófisis coracoides como núcleo de estabilidad en este complejo más proximal de la cadena. Menciona a Viladot la importancia debido a que une a los tres huesos que constituyen la cintura escapular y la glenohumeral, es decir, a la clavícula, a la escápula y al húmero. Lo van a unir además con ligamentos, los ligamentos coracoclaviculares, que son trapezoide y conoide, trapezoide y conoide, trapezoide anteroexterno, conoide posterointerno, van a estar estabilizando y limitando los movimientos de la clavícula. Los ligamentos coracohumerales, con su fascículo anterior troquiniano y posterior troquiteriano, van a estar yendo como un puente, dándole suspensión y limitando la rotación externa. Y el ligamento acromio coracoideo o coracoacromial va a tener una doble función, es decir, que por un lado va a ser un tope elástico para los movimientos de abducción y va a estar neutralizando las tracciones que sufren tanto la apófisis coracoides, por un lado, el acromion hacia arriba con el trapecio y hacia abajo con el deltoides. Si recordamos acá, encontramos al ligamentos coracoclaviculares, trapezoide o anteroexterno, conoide o posterointerno, ligamento acromio coracoideo, los ligamentos acá coracohumerales. Lo vemos acá al coracoacromial en otra vista, cómo genera este techo elástico a la articulación glenohumeral, y los
ligamentos córaco-humerales hacia adelante al troquín y hacia atrás al troquíter. Si observamos desde una vista superior, en una toma que se denomina a vuelo de pájaro, se ve el centrado de la cabeza con la cavidad glenoidea y cómo la apófisis coracoides en el sector anterior está haciendo un límite o brindando estabilidad en sentido anterior cuando se produce la abducción a 90 grados. A estas características de la estabilidad que brinda la apófisis coracoides, además de unir a los tres huesos y dar inserción a 4 uniones ligamentarias, también da inserción a 3 músculos, como son el pectoral menor, la porción corta del bíceps y el coracobraquial. Y todos estos entonces van a estabilizar y dar una suspensión activa al húmero. Comencemos entonces describiendo las estructuras que constituyen la articulación glenohumeral con todas sus características y analizar la cinemática de esta articulación, que es la que va a estar proporcionando un 50% de la totalidad de la movilidad del complejo del hombro. Como sabemos, la glenohumeral entonces, y ya lo mencionamos, es una articulación del género enartrosis. Veíamos la gran incongruencia de superficies articulares. Tenemos que analizar que el radio de curvatura de la cavidad glenoidea es de unos 60 grados, en cambio el radio de curvatura de la cabeza humeral es de unos 150 y 160 grados, quiere decir que nunca va a estar todos los puntos de contacto de la cabeza en relación con los puntos de contacto de la cavidad glenoidea. La movilidad es, la amplitud máxima es más o menos la resta de estos dos radios de curvatura, unos 90-100 grados de movilidad. Cuando vemos la superficie articular de la cavidad glenoidea, sabemos que está ampliada con el rodete glenoideo o labrum, que le va a brindar un poco más de estabilidad a lo que la superficie de la cavidad glenoidea con el cartílago, el revestimiento de cartílago articular requiere. También encontramos una orientación de la cabeza, el eje de la cabeza respecto del eje diafisario va a estar conformando un ángulo abierto hacia adentro de unos 135 grados y un eje del cuello anatómico que va a estar conformando un ángulo respecto de la horizontal de unos 45 grados. Si tenemos que observar la orientación normal de la cavidad glenoidea en el espacio, la orientación de la cabeza, tenemos que encontrar también parámetros respecto de estructuras fuera de ese hueso. Para analizar la orientación de la cavidad glenoidea, lo que vemos es que en primera instancia respecto de la línea media y de la columna vertebral, la ubicación de la escápula se posiciona entre la espinosa de T2-T3 en el ángulo superior y la espinosa de T7 en el ángulo inferior, que la espina del omóplato está más o menos a la altura de la espinosa de T3 o T4. Cuando se miden las distancias entre las espinosas mencionadas y la espina, hay un rango de 5 a 8 centímetros, dependiendo de la edad, del sexo, de la contextura corporal, pero siempre el ángulo inferior va a estar un poco más distante, más separado que el ángulo superior. Quiere decir que ya la ubicación del omóplato no se encuentra totalmente paralelo a la columna vertebral, sino con una oblicuidad. A esta oblicuidad se la denomina oblicuidad extrínseca.
la línea media de las espinosas y el borde medial del omóplato conforma un ángulo. A su vez, cuando se compara el eje mayor de la escápula o del omóplato, el eje mayor, con el eje de la cavidad glenoidea, también encontramos que se tiene una oblicuidad ya intrínseca, es decir, que estamos comparando dos estructuras propias del mismo hueso, el eje mayor con el eje de la cavidad glenoidea. Y si observamos en detalle la cavidad glenoidea, vamos a encontrar en la descripción anatómica una porción superior más vertical y una porción inferior más oblicua, quiere decir que tiene una angulación también denominada intraglenoidea. Si nosotros lo observamos en un hueso de preparado, lo notamos acá. El eje mayor respecto de la oblicuidad de la glenoides, y adentro de la glenoides una porción más vertical y una porción más oblicua. Quiere decir que estos ejes de la cavidad glenoidea tienen más o menos unos 3 a 5 grados de oblicuidad respecto de la vertical y tiene una orientación de centrado de unos 7 grados respecto de el plano anteroposterior. Si observamos en otros dibujos, acá lo vemos, de 3 a 5 grados respecto de la vertical, la oblicuidad, y unos 7 grados respecto del plano sagital, visto desde una mirada superior, ¿no? Pero estamos en el plano sagital y acá vemos la orientación de la cavidad glenoidea con 7 grados. Si lo vemos a la escápula en el plano sagital, tampoco se encuentra totalmente puesta en el plano paralela a la vertical, sino con una angulación de 20 grados respecto de una línea, una vertical de referencia que se encuentra en este caso dado desde la bajada del conducto auditivo externo. Cuando observamos la orientación en el espacio de la cabeza humeral, se puede hablar de un ángulo de retroversión más o menos de 20 a 30 grados. En esto vamos a encontrar variaciones entre los autores. Este ángulo de retroversión quiere decir que respecto del eje de la paleta humeral, es decir, del eje entre epicóndilo y epitróclea en la epífisis inferior, va a estar generando una torsión que se describe por el canal de torsión o canal radial en la diáfisis de unos 30 a 40 grados. Fíjense que este autor habla de 30 a 40 grados, 20 30, y este más o menos queda en el medio con unos 35 grados de retroversión. Las variaciones en realidad son individuales y es por eso que ponemos todos los ángulos, porque el estudio por imágenes nos va a dar la graduación de cada uno, de cada individuo. El ángulo de inclinación ya lo habíamos descrito acá en este dibujo. El eje de la cabeza con el eje de la diáfisis conforma un ángulo abierto hacia adentro de unos 135 grados. Con todas estas características, entonces podemos ubicar tanto a la cavidad glenoidea como a la cabeza del húmero en el espacio de manera normal. Esta articulación entonces está cerrada al vacío con una presión intraarticular negativa que también conforma parte de los factores de estabilidad. Cerrada entonces, dijimos, con una cápsula que toma inserción en la cara externa del rodete o labrum, que amplía acá ese fibrocartílago de ampliación. La cápsula articular toma inserción en esta cara externa y en el cuello anatómico, mientras que en el sector inferior de la articulación deja un receso capsular y toma inserción en la parte más baja del cuello quirúrgico. Vamos a ver acá un video
en donde nos está mostrando toda la articulación y sobre todo nos muestra la flojedad o laxitud de la cápsula articular que permite los movimientos. En este caso está mostrando rotaciones, abducción y circunducción en este sector inferior de la articulación. Este receso capsular se despliega, lo mismo que se ve acá, se despliega en los movimientos de abducción. Acá vemos estos preparados con el rodete o labrum, como toma inserción en toda la periferia de la cavidad glenoidea, ampliando entonces la posibilidad de contacto, congruencia con la cabeza humeral. Y por último, también tenemos que observar que dentro de la cápsula articular transcurre la porción larga del bíceps, pero como ya hemos estudiado en anatomía, la porción larga del bíceps es intraarticular o intracapsular, pero extrasinovial. Lo que significa extrasinovial es que la membrana sinovial no la baña, solamente la tapiza, pero el tendón queda afuera. Esto sería la cápsula. Esta es la porción larga del bíceps y esta es la membrana sinovial, que puede tener este comportamiento o este, pero siempre vemos que la porción larga del bíceps queda intracapsular, pero no está bañada por la sinovial. Cuando recordamos como estructuras de la articulación glenohumeral también a los ligamentos que la refuerzan, tenemos que describir a los ligamentos glenohumerales y coracohumerales. Acá vemos en foto la cápsula, como antes habíamos visto el video, que es laxa, que permite los movimientos amplios, como este sector inferior de la cápsula se tensa o se despliega ante los movimientos de abducción. Acá lo vemos en esta toma de gráfica de los dibujos de Kaplanji, el sector de inserción sobre el cuello anatómico del húmero y el cuello quirúrgico, ¿no? El sector más bajo del cuello quirúrgico. En cambio, acá en la toma de inserción sobre la escápula o las glenoides, toma inserción en todo el reborde de la cavidad glenoide y en el rodete glenoideo o labrum. Por delante, la articulación va a estar reforzada por los tres ligamentos glenohumerales: el glenohumeral superior, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior, también denominado supragleno, suprahumeral, supragleno, prehumeral, pregleno, subhumeral, dejando dos espacios de menor refuerzo. Entre el ligamento glenohumeral superior y medio tenemos el foramen de Weitbrich, y entre el ligamento glenohumeral medio e inferior tenemos el foramen de Rubier. Sabemos que este foramen superior, el de Weitbrich, va a estar reforzado por delante por el músculo subescapular. Cuando nosotros vemos en este dibujo con un corte de la cabeza del húmero desde atrás hacia adelante, se observa el ligamento superior, el medio y el inferior, y los dos forámenes con el músculo subescapular que está pasando por delante. También observamos acá que el glenohumeral inferior no es solamente un fascículo anterior que está reforzando el sector inferior de la cápsula, sino que se despliega a lo largo de toda la cara inferior. Y vamos a ver preparados que lo describen con más detalle en la actualidad. Además, tenemos los ligamentos coracohumerales. Los ligamentos coracohumerales van a tener un fascículo anterior, otro quiniano, y un fascículo posterior, otro piteriano. ¿Cómo van a estar comportándose estos ligamentos en conjunto? Bueno, los ligamentos glenohumerales
podemos darnos cuenta que si se abduce, se va a tensar, como vimos, la parte inferior de la cápsula y el glenumeral inferior, y parcialmente el glenumeral medio. Si se aduce, estos ligamentos quedan más distendidos y se va a tensar el sector superior. Cuando se producen movimientos en el plano sagital, se van a tensar los ligamentos coracumerales. Si va hacia la flexión, se va a tensar el fascículo posterior, el troquiteriano, y si se va hacia la extensión, se va a tensar el fascículo anterior o troquiniano. Cuando se produce una rotación interna, los glenumerales en conjunto, superior, medio, inferior, se distienden porque se acercan sus inserciones. En cambio, se tensan los tres durante la rotación externa. Esto nos lleva también a poder describir las posiciones de loose pack y close pack. Veamos este preparado de el ligamento glenumeral inferior. Vamos a observar, acá tenemos, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior del preparado, esta es la cabeza humeral cortada en sentido vértico sagital, y esta es la cavidad glenoidea. Toda la parte superior de la articulación se extrajo, se disecó para que podamos ver el suelo, el piso de la articulación. Y acá lo que estamos viendo es un engrosamiento anterior, esta cuerda, todo el ligamento glenumeral inferior y una cuerda o engrosamiento posterior. Quiere decir que el ligamento glenumeral inferior se lo denomina más como un complejo, de manera que no solamente se tensa en la abducción, como estuvimos viendo antes en los esquemas de Capanghi, sino también durante las rotaciones. Durante la rotación externa se tensa la cuerda anterior y durante la rotación interna se tensa la cuerda o el engrosamiento posterior. Quiere decir que el glenumeral inferior va a estar estabilizando tanto en los movimientos de abducción como de rotaciones. Va a ser muy importante. En este último tiempo también se dio mucha importancia a distintos espacios, no solamente el foramen de Rubier y el de Weitbridge y el de Rubier, sino a lo que se denomina este espacio, que es el intervalo de los rotadores. Vamos a interpretar bien este esquema. Este esquema se sacó el húmero y estamos viendo la cavidad glenoidea, el rodete glenoideo, la inserción de la porción larga del bíceps con una relación muy íntima con el labrum, la cápsula articular, este es el sector superior de la cápsula, este es el sector posterior de la cápsula, este es el ligamento glenumeral inferior con sus dos engrosamientos o cuerdas, la cuerda posterior y la cuerda anterior, este es el glenumeral medio y este es el ligamento glenumeral superior. Entre el glenumeral superior y el glenumeral medio teníamos el foramen de Weitbridge con el subescapular por delante. Entre el glenumeral medio y el glenumeral inferior tenemos el foramen de Rubier. Y lo que empezaron a describir los autores en estos últimos tiempos es que hay también otro espacio importante en donde es susceptible a lesiones, que es el espacio entre la porción larga del bíceps y el ligamento glenumeral superior. A este espacio se lo denomina intervalo de los rotadores. Con todas estas descripciones, entonces podemos deducir y aplicar el concepto de posición de bloqueo o close pack position, ya que se va a poner en tensión cápsula, ligamentos, va a haber menos capacidad articular y todas las estructuras van a estar mucho más coaptadas durante la abducción de 90 grados y rotación externa.
en esta posición, las estructuras ya no van a poder estar absorbiendo más energía elástica y cualquier sobrecarga va a poder generar lesiones. En cambio, la loose back position, es decir, una posición de relajación, la podemos describir con 45 grados de abducción, con unos 28-30 grados de flexión y con rotación neutra. Es decir, que no se tiene ni que rotar en interno ni rotar en externo, porque si no empezaría a tensar algunas estructuras. Este plano se lo denomina, cuando se lo utiliza para inmovilizar, plano de Johnston, y encontramos entonces el por qué se utiliza, porque tanto en los tres planos, cápsula, ligamentos y las estructuras articulares, entonces se ven con menor tensión. Cuando estudiamos entonces la cinemática de la articulación glenohumeral, tenemos que estudiar los planos, los ejes, las amplitudes y los límites de cada uno de los movimientos. Sabemos que en la osteocinemática tenemos por un lado balanceos puros y balanceos impuros, y giros. Los balanceos puros que se realican en plano sagital van a ser movimientos de flexo-extensión alrededor de un eje latero-lateral. Los movimientos de balanceo del plano frontal o coronal van a ser abducción y aducción alrededor de un eje antero-posterior. Y los movimientos osteocinemáticos de giros o rotaciones van a dar justamente alrededor de un eje vertical o longitudinal una rotación interna o una rotación externa. Siempre es necesario comparar la movilidad activa y la pasiva. Sabemos que la movilidad activa se llega a la amplitud con gasto de energía, con participación de fuerzas musculares intrínsecas, y una fuerza externa puede estar llevando un poco más allá de esa posición de la movilidad activa, y esta movilidad pasiva siempre va a ser de mayor amplitud que la movilidad activa. Cuando hablamos de los movimientos del plano sagital, estamos hablando de amplitudes de 180 grados de flexión, y la vuelta a la posición anatómica con el brazo al costado del cuerpo se lo denomina extensión. Si va más allá, se le puede hablar de hiperextensión. Algunos autores solo lo mencionan desde la posición anatómica hacia atrás, 50 grados de extensión. Durante los movimientos del plano frontal encontramos como desde la posición anatómica la abducción también de 180 grados. Cuando se llega a los 90 grados hay un choque entre troquíter y el ligamento glenohumeral, el ligamento, acromio coracoide o coracoacromial, y con una leve rotación externa se puede continuar hacia los 180 grados. Si nosotros empezamos en posición anatómica, la abducción en realidad es cero, porque choca con el segmento vecino. Sin embargo, toda la vuelta de la abducción también se denomina aducción. Pero se puede combinar aducción con flexión, llevando desde el brazo, desde el miembro superior al costado del cuerpo, cruzando la línea media por delante, o aducción más extensión, cruzando la línea media del cuerpo hacia atrás, combinándolo con flexión y con extensión. Por último, los movimientos del plano horizontal se evalúan con el brazo al costado del cuerpo. Recordamos que cada vez que se produce una abducción, como a veces se evalúa con rotaciones con abducción de 90 grados, ya hay mayor tensión capsular, ligamentaria y participación de algunos músculos coaptadores, con lo cual en esta posición, con el brazo al costado del cuerpo
a 90 grados de flexión de codo, el pulgar hacia arriba, se puede evaluar un poco menos de 90 grados de rotación externa, sí, 80 grados. Sin embargo, la rotación interna no solamente llega hasta el choque del cuerpo, es decir, del segmento vecino, sino puede ir hacia atrás con una amplitud que nos pone al contacto del dorso de la mano con la espalda. Los límites entonces se pueden estudiar de acuerdo a si estamos con movilidad activa o pasiva, si hay tensiones capsulares o ligamentarias, como ya vimos, o tensiones de los músculos antagonistas, o como vemos también en algunos de estos movimientos, el choque de segmentos con segmentos corporales vecinos. En todo el rango de movimiento uno puede ir analizando los centros de rotación instantánea, como por ejemplo muestra este gráfico en todo un rango de abducción de 0 a 120 grados, cómo va variando los puntos de centro de rotación entre cada uno de los rangos. De 0 a 30 el eje pasa por este punto 1. Cuando vamos de 30 a 60 grados, el eje pasa por este punto 2 y así sucesivamente. Punto 3, punto 4, punto 5. Si bien es cierto que el eje mecánico no es tan evidente que cambie como lo que estudiamos en el fémur, lo que vemos acá, por definición de eje mecánico, que es la unión de centros de rotación instantáneas de las articulaciones vecinas. Acá vemos como en el rango de movimiento de abducción de 0 a 120 grados, estos puntos van variando. Quiere decir que el eje mecánico va variando. Y lo que vemos también es que las áreas de contacto van variando. Por ejemplo, cuando tenemos la posición anatómica en 0 grados, se pone en contacto este sector. Cuando llegamos a 30 grados de abducción, está este sector de la cabeza en contacto con la cavidad glenoidea. De 60 a 90 este sector, y cuando se eleva por encima de 90 grados, denominado pivot, este sector. Si vamos hacia la rotación interna, va a ir la zona anterior de la cabeza a contactarse con la cavidad glenoidea. En cambio, vamos a la rotación externa, va a ser el contacto de esta zona posterior de la cabeza. Cuando estudiamos osteocinemática, entonces, debido a que podemos ver el desplazamiento de los huesos en el espacio, vamos a poder analizar y cuantificar este movimiento. Lo podemos cuantificar de acuerdo a la cantidad de ejes de movilidad, a la libertad de movimiento, o a la amplitud articular, es decir, al rango de movimiento. Los grados de libertad y los grados de movilidad se pueden medir con goniometría, de una manera un poco más objetiva, o con un test manual que tiene mucho sesgo intersujeto, es decir, es poco preciso. Sin embargo, para la aplicación del seguimiento de un paciente, siempre y cuando lo evalúe un mismo profesional, no puede tomar estos conceptos de hipomovilidad cuando no tiene ninguna movilidad o hay anquilosis, una movilidad muy limitada o poco limitada. Entre 1 y 2 hay una variedad de criterios y que puede llevar a sesgo. La movilidad normal, y se puede comparar con el otro miembro superior para la misma persona, o las hipermovilidades, es decir, que sea hipermóvil pero sin dolores, que sea hipermóvil pero que ya esté evidenciando un proceso patológico, o que sea totalmente inestable. Por otra parte, dentro de la cinemática tenemos que estudiar la artrocinemática y en esto repasar las reglas de los movimientos artrocinemáticos, del rodar y deslizar, para una articulación cóncava convexa o convexo cóncava. En este caso de la glenohumeral, si se encuentra trabajando en una cadena abierta o una cadena frenada, entonces el punto fijo es el proximal, la cavidad glenoidea cóncava, y el punto móvil es la cabeza humeral
o sea, convexa, es decir, en cadena abierta o frenada va a estar trabajando como una articulación cóncava convexa, por lo cual el movimiento osteocinemático nos va a estar guiando cuál es el rodar, que va a ser en el mismo sentido de ese movimiento osteocinemático, y va a deslizar en sentido contrario, como lo vemos acá, rueda en una abducción hacia arriba, pero desliza hacia abajo. Ese deslizamiento hacia abajo también retrasa el choque del troquíter con el acromion o con el ligamento acromiocoracoideo. Si la articulación está moviéndose en una cadena cerrada, el punto fijo es la cabeza del húmero con una convexidad y el punto móvil la cavidad glenoidea. Entonces el movimiento de la regla convexo-cóncava va a ser rueda y desliza en el mismo sentido de movimiento. Recordemos que estos son para los balanceos. Cuando hay rotación, hay giro o rotación también artrocinemático, tanto en rotación interna como externa, siempre y cuando el eje coincida, digamos, con el eje mecánico. También en una rotación externa vamos a encontrar un deslizamiento hacia adelante y en una rotación interna un deslizamiento hacia atrás. En artrocinemática encontramos que hay que estudiar la calidad del movimiento, es decir, no podemos estar estudiando una cuantificación, una medición por goniómetros. Para eso tenemos el concepto de Enfield o sensación terminal y tenemos que aplicar los conceptos de primer stop, es decir, el límite frente a un movimiento activo, el segundo stop un poco más allá de las amplitudes cuando se aplica un movimiento pasivo, y la diferencia o la percepción de las resistencias de los tejidos entre ese primero y segundo stop es lo que se denomina sensación terminal, y vamos a poder definirlo como fisiológico o patológico. Nosotros dentro de biomecánica normal vamos a ir analizando el Enfield fisiológico de cada una de las unidades biomecánicas. Siempre tenemos también dentro de la artrocinemática que estar evaluando el slack o juego articular. Habla de la soltura mecánica que se requiere para realizar los deslizamientos propios. Se genera a través de este slack, la evaluación del slack a través de un movimiento de cizallamiento antero-posterior, por ejemplo, con una fuerza externa, y se tiene que percibir ese slack, esa soltura mecánica, esa flojedad de tejidos normal para que dé lugar a los deslizamientos. Cuando no hay slack es probable que falle el deslizamiento y haya hipomovilidad. Para esta última parte de esta clase vamos a ver cómo se suma una articulación de medios de deslizamiento, que es la articulación subdeltoidea. Esta bolsa serosa subdeltoidea se ubica en el espacio entre la cara inferior de acromion y ligamento acromiocoracoideo por un lado, lo vemos acá en este esquema, y la cara superior de la articulación glenumeral, dejando un desfiladero bastante pequeño para el conjunto de estructuras que se encuentran en ese sector. Acá vemos la bolsa subdeltoidea o subacromiodeltoidea, son sinónimos. Entre el acromion y la cabeza del húmero tenemos que encontrar a la misma bolsa serosa que recién dijimos, al músculo supraespinoso, a la cápsula articular, a la porción larga del bíceps y al cartílago de la cabeza humeral. Acá encontramos un preparado que también nos muestra ese sector que constituye la parte de la bolsa serosa subacromiodeltoidea. Esta estructura va a estar favoreciendo el deslizamiento del músculo supraespinoso, que se encuentra por su hoja en relación a su hoja profunda, y el músculo deltoides, que está en relación con su hoja superficial.
Acá lo vemos en este otro gráfico del néter, la bolsa subacromiodeltoidea, el deltoides y el supraespinoso. Y cuando lo vemos en una imagen, vemos este espacio, acá lo vemos, la bolsa serosa, y en una radiografía este espacio entre el acromion y la cabeza tiene que darnos una distancia normal de 7 a 14 milímetros para que estas estructuras tengan movilidad y no se encuentren comprimidas, como sucede en los casos de una patología denominada impingement. ¿Cómo es que esta articulación o falsa articulación de medios de deslizamiento va a estar funcionando? Va a estar funcionando como las ruedas de estas maquinarias, en donde cuando un sector está deslizando hacia adelante, el otro lo hace en sentido opuesto. La hoja superficial de la bolsa serosa se encuentra en relación directa con el deltoides y la hoja profunda con el supraespinoso. Cuando se produce la abducción, el supraespinoso va a traccionar de su inserción del troquíter, entonces va a arrastrar hacia proximal la hoja profunda y el deltoides va a arrastrar hacia distal la hoja superficial. En este movimiento contrario es que favorece el deslizamiento en estas estructuras. Pero no esta es la más importante de las bolsas, pero son las únicas. Acá encontramos otras bolsas serosas, relacionando cada uno de algunos tendones o músculos, como el coracobraquial, el infraespinoso, el subescapular, el dorsal ancho, el redondo mayor, o la asociación o combinación de varias bursas o varias bolsas serosas, en donde minimizan la fricción entre ese plano del músculo o tendón y un plano óseo subyacente. En esa minimizar la fricción también favorecen el deslizamiento. Hasta acá llegamos con esta clase, que vamos a continuar con el siguiente video aparte.